Saludos a todos los que forman parte del segundo Congreso Internacional de Medicina Interna y Manejo del Paciente Crítico, en el que se abordarán múltiples temas que son útiles en la práctica diaria. Yo soy Caterina Elba Montesinos y les voy a hablar sobre la detección de la enfermedad renal crónica. Entonces, dentro de esto vamos a hablar algunas generalidades sobre enfermedad renal crónica, el diagnóstico, cómo va a ser realizado y la evaluación de la función renal, el cribado y la identificación temprana de esta entidad, las recomendaciones de las guías clínicas y las conclusiones. Entonces, en relación a las generalidades, vamos a tomar en cuenta que el riñón cumple múltiples funciones dentro de nuestro organismo. El riñón es la principal vía de eliminación de productos de desecho de todo el metabolismo. A esta tarea contribuye el hígado, que primero procesa las sustancias y las transforma en compuestos hidrosolubles que pueden ser eliminados por la orina. El riñón va a ser el encargado de mantener la homeostasis en el organismo, controlando las concentraciones de agua, electrolitos y el estado ácido-base. Es decir, que va a mantener el equilibrio a nivel del medio interno y el pH sanguíneo. Dentro de las funciones endocrinas, el riñón produce varias hormonas. Dentro de estas, la renina, que va a influir y controlar el volumen sanguíneo, así como la tensión arterial. La eritropoyetina, que va a estimular la formación de glóbulos rojos, y también en este lugar se va a activar la vitamina D, que controla el fósforo y el calcio. Y dentro de las funciones metabólicas es la neoglucogénesis, es un proceso importante. Entonces, ¿cómo funciona el riñón? La unidad funcional corresponde a la nefrona, que va a estar formada principalmente por dos partes: la parte glomerular y la parte tubular. Entonces, el glomérulo va a actuar como un filtro de sangre, mientras que los túbulos van a actuar como un sistema eficiente de reabsorción conectados en serie. Entonces, la arteria renal que ingresa va a irse dividiendo en vasos sanguíneos cada vez más pequeños para formar una red altamente permeable que se denomina glomérulo. Cuando la sangre llega al glomérulo, en este lugar se va a permitir el paso de líquido y ciertas sustancias hacia la porción tubular. Este es el proceso que se conoce como filtración. Entonces, a medida que este filtrado que llega a los túbulos renales va avanzando a través de ellos, se producen muchísimas modificaciones por procesos selectivos de reabsorción desde los túbulos hacia la sangre, hacia los vasos sanguíneos, y la secreción, que va a ser en sentido contrario, es decir, desde la sangre hacia la luz tubular. Entonces vamos a tener la parte glomerular, que va a ser encargada de la filtración, y la parte tubular, que va a ser encargada de la reabsorción y la secreción. Entonces, en relación a las definiciones, vamos a entender que la enfermedad renal crónica es la presencia de alteraciones en la estructura o función renal durante al menos 3 meses, y estas van a tener implicaciones para la salud. Y otra definición importante es que la albuminuria va a ser la presencia de albúmina en la orina mayor a 30 miligramos por gramo. Debemos tomar en cuenta algunos criterios para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Entonces, como habíamos mencionado, debe haber alguna alteración, algún marcador de daño renal. Entonces, dentro de estos marcadores vamos a incluir la albuminuria, que va a ser más de 30 miligramos por gramo en una muestra aislada de orina,
y en una orina de 24 horas, más de 30 miligramos. Una proteinuria, como un índice de proteinuria creatinina, que va a ser en relación en una muestra de orina aislada, más de 150, y en orina de 24 horas, más de 150. Cuando existan anormalidades a nivel del sedimento urinario, como hematuria, por ejemplo, alteraciones a nivel de los electrolitos y el equilibrio ácido-base, anormalidades histopatológicas observadas en la biopsia renal, cuando existan alteraciones estructurales encontradas por algún método de imagen, cuando exista ya una historia de trasplante renal. Y la otra parte es la disminución de la tasa de filtrado glomerular, menos de 60 ml minuto. Entonces, es importante mencionar que el diagnóstico va a ser realizado con uno solo de estos criterios y que cuando la tasa de filtrado glomerular sea mayor de 60 ml minuto, se requiere algún otro marcador de daño renal que habíamos mencionado. Entonces, en base a esto, la CADIGO, que es una organización de un grupo de expertos internacionales e independientes que han desarrollado desde el 2003 iniciativas para la prevención y el manejo de la enfermedad renal crónica. Entonces, en sus guías, ellos clasifican a la enfermedad renal crónica de acuerdo a dos parámetros, como habíamos visto, la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria. Entonces, de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, vamos a dividirlos en tres estadios: más de 90 normal, entre 60 y 89 ligeramente disminuido. El estadio 3 va a ser dividido en dos partes, con un filtrado de 45 a 59, ligera o moderadamente disminuido, de 30 a 44, moderada a gravemente disminuido, y el estadio 4, cuando existe un filtrado de 15 a 29, gravemente disminuido, y menos de 15 ya se considera un fallo renal. En relación a la albuminuria, se va a clasificar en tres partes: A1, normal o ligeramente elevada, cuando haya proteinuria, pero sea menos de 30 miligramos por gramo. Estos valores son determinados en una muestra de orina aislada. El A2, cuando existe entre 30 y 300, moderadamente elevada, y el A3, gravemente elevada, con más de 300 miligramos. ¿Por qué es importante la epidemiología? En los últimos años, la prevalencia de esta enfermedad ha aumentado significativamente y ha tenido un impacto en la sociedad, especialmente en el aspecto económico, además de asociarse a mayor riesgo cardiovascular, mortalidad y disminución de la calidad de vida. Entonces, dentro de algunas cifras que tenemos, la enfermedad renal crónica está presente en 1 de cada 10 personas a nivel mundial y en 1 de cada 5 en personas que son mayores de 60 años. La Organización Mundial de la Salud indicó que la enfermedad renal crónica representa 12.2 muertes por cada 100.000 personas en el 2012. Y que estas van a ascender a 14 por cada 100.000 personas en el 2030. Además, esta enfermedad se asocia a una morbilidad importante y representa del 1 al 3% de los años de vida perdidos en la población. Entonces, ¿qué datos tenemos nosotros en el Ecuador? Entonces, primero, la incidencia en el Ecuador es muy similar a la población mundial. Entonces, en el Ecuador se considera que existe una prevalencia del 10%. Sin embargo, se considera que hay infradiagnóstico de esta entidad y se podría llegar hasta alrededor del 13%.
y en poblaciones de riesgo como diabéticos e hipertensos puede ascender hasta el 50%. Y de todos estos, cerca del 95% de ellos permanecen en hemodiálisis. En el Ecuador, la enfermedad renal crónica constituye la cuarta causa de mortalidad general y la quinta causa de mortalidad prematura en la población. Se estima que el 45% de pacientes en estadios avanzados fallece antes de iniciar una terapia de sustitución renal. Y en los pacientes ya en diálisis, el periodo de supervivencia promedio en el país es de 52 meses, es decir, un equivalente inferior a 5 años. Entonces, por todos estos datos que les he mencionado, la enfermedad renal crónica se ha convertido en una entidad de alto impacto con un coste significativo para los sistemas de salud, además de influir en años de discapacidad y también provoca una afectación psicosocial muy importante, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Dentro de la etiología de la enfermedad renal, tenemos que considerar que las principales causas de la enfermedad renal crónica van a ser la diabetes y la hipertensión arterial. Como podemos ver en este diagrama, la diabetes va a corresponder casi el 40% de la causa de la enfermedad renal crónica y la hipertensión el 30%. Entonces, entre estas dos entidades que son altamente prevalentes, va a haber igual una alta incidencia de enfermedad renal crónica. Dentro de otras causas vamos a tener las glomerulopatías, algunas alteraciones genéticas como la poliquistosis renal, enfermedades autoinmunes, nefropatías intersticiales y algunas causas obstructivas que también pueden ser causas de enfermedad renal crónica. Ahora, vamos a hablar sobre el diagnóstico. Tomando en cuenta que nosotros nacemos con un número limitado de nefronas, alrededor de 1 millón de nefronas que a medida que existe daño renal van a ir disminuyendo en número, lo que nos va a dar una menor filtración y una menor eficiencia en la capacidad de excreción. Por lo que uno de los parámetros más utilizados, si no por decir el más importante de la evaluación de la función renal, va a ser la medición de la creatinina en sangre. La creatinina es un producto final del metabolismo del músculo esquelético que se produce a una velocidad relativamente constante, se filtra libremente en el glomérulo sin sufrir ninguna metabolización, ni tampoco una reabsorción a nivel tubular. Sin embargo, la creatinina por sí sola no nos va a dar directamente la función renal. Entonces nosotros debemos entender que la filtración glomerular representa el volumen de sangre que depuran los riñones por unidad de tiempo. Esto es lo que se denomina el aclaramiento renal. La suma de todos los aclaramientos en todos los glomérulos que existen es lo que nosotros podemos llamar la tasa de filtrado glomerular. Van a existir algunos factores que influyen en esta tasa de filtración glomerular. Entonces, en primer lugar va a ser proporcional al número de nefronas que nosotros tenemos. Entonces, en un paciente o en una persona que es nefrectomizada, va a haber una menor tasa de filtración glomerular. También va a ser menor en adultos de menor tamaño en comparación con un adulto de mayor tamaño. La producción de creatinina va a depender mucho de la masa muscular que exista. Va a disminuir con la edad, ya que se conoce que existe una pérdida de más o menos 0.75 mililitros minuto por año a partir de los 40 años. Eso se considera un envejecimiento renal. Y
También debemos tomar en cuenta que el filtrado glomerular puede aumentar de forma fisiológica y transitoria en algunas condiciones, como por ejemplo en el embarazo. Entonces, como les había dicho, la creatinina sérica por sí sola no nos va a hablar en realidad de la función renal, sino lo que nos va a ayudar a evaluar es la tasa de filtrado glomerular. Por lo que, en base a todos estos factores en relación a la creatinina, se han establecido ciertas fórmulas en base de la edad, la raza y el sexo para poder estimar la tasa de filtrado glomerular. Entonces, dentro de estas fórmulas tenemos dos que son las más utilizadas. La seca de EPI, el grupo que elaboró esta fórmula, es la que se considera la más precisa para la mayoría de personas, especialmente cuando la tasa de filtrado glomerular es mayor de 60 milímetros minuto. Esta fórmula presume un área de superficie corporal estándar, que es 1.73 metros cuadrados, por lo que es necesario realizar ajustes de acuerdo al tamaño corporal, especialmente en pacientes que son muy grandes o muy pequeños. Mientras que la MDRD, esta fórmula tiene menor precisión cuando los valores son altos de la tasa de filtrado glomerular, porque en este estudio en el que se elaboró esta fórmula fueron incluidos pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros minuto. Entonces, estas fórmulas, la más recomendada de estas fórmulas va a ser la seca de EPI. En condiciones normales va a haber una pequeña secreción tubular de creatinina. Esto puede variar, especialmente cuando la tasa de filtración glomerular es baja. Este mecanismo de secreción va a cobrar mucha mayor importancia y va a aumentar el porcentaje. Todo esto nos va a llevar a que las fórmulas no sobreestimen la tasa de filtrado glomerular. Además, debemos tomar en cuenta que esta secreción puede verse afectada por algunos fármacos, como la cimetidina, los fibratos y el trimestoprim, o incluso se puede ver afectada por el consumo de suplementos con creatinina. Otro problema que aparece con la medición de la creatinina es el método que se utiliza en el laboratorio. Se recomienda utilizar un método enzimático, ya que otros métodos que son colorímetros pueden afectar a la glucosa, especialmente pueden verse afectados por glucosa, cetonas y bilirrubina, lo que nos daría un valor erróneo. El aclaramiento de orina mediante la recolección de orina de 24 horas es una medición más real. Sin embargo, el principal inconveniente es que depende mucho del cumplimiento del paciente, ya que su recolección puede llegar a ser incompleta si es que el paciente no nos entiende bien o no puede recolectar toda la orina de 24 horas. Otro factor que es importante es la obesidad, ya que este puede verse afectado por las fórmulas porque relacionan mucho con el peso. Entonces, no existe una fórmula validada para esta entidad, pero se podría considerar utilizar la ecuación de Salazar-Corcoran, que es una ecuación realizada en esta población. Como habíamos visto, la creatinina tiene algunos inconvenientes que debemos tomar en cuenta al momento de evaluar la función renal. También existen otros marcadores que nos pueden ser útiles en la práctica. Sin embargo, los marcadores exógenos como la inulina, el iotalamato o el iohexol tienen un alto costo y también mucha incomodidad al paciente, ya que es necesario administrarles intravenoso estos marcadores para poder ser medidos.
Sin embargo, estos son los métodos más exactos para conocer la tasa de filtrado glomerular. La cistatina C es una proteína de bajo peso molecular que se produce en todas las células nucleadas a una velocidad constante. Se filtra libremente en el glomérulo y no se secreta, pero sí se metaboliza por completo a nivel de los túbulos proximales. Entonces, esta va a verse menos afectada por la edad, el sexo o la masa muscular. Sin embargo, en algunos estudios se ha encontrado que puede aumentar en procesos agudos, en procesos inflamatorios, en el tabaquismo, con el uso de corticosteroides, alteraciones de la función tiroide. Es un método también que es más costoso que la creatinina y todavía no está bien estandarizado. Se han desarrollado algunas fórmulas en base a este marcador solo y también en combinación con la creatinina que también nos podrían ser útiles para poder evaluar mejor la función renal en algunas circunstancias. Entonces, ¿qué limitaciones existen con el uso de la estimación del filtrado glomerular basado en las fórmulas con la concentración de creatinina? Entonces, no nos va a dar un valor real en pesos muy extremos. Cuando existe un índice de masa corporal menos de 19 o más de 35, cuando existan dietas especiales, como por ejemplo en vegetarianos o como les había mencionado con suplementos de creatinina o en malnutrición. También cuando existan alteraciones de la masa muscular, como en amputaciones, en pérdida de masa muscular, en enfermedades musculares, cuando existe enfermedad hepática grave, edema generalizado o ascitis, en el embarazo, cuando haya una insuficiencia renal aguda o un deterioro agudo de la función renal en pacientes ya con enfermedad renal crónica, en pacientes en diálisis y también cuando querramos ajustar las dosis de los fármacos de elevada toxicidad y de eliminación renal. Otro marcador que nosotros podemos utilizar es la proteinuria. Entonces, la proteinuria o la albuminuria. Entonces, los adultos sanos van a eliminar menos de 150 miligramos de proteínas y menos de 30 miligramos de albúmina en la orina cada día. Vamos a dividir las proteínas en dos grupos, unas de bajo peso molecular y otras de mayor peso molecular, cuyo principal representante va a ser la albúmina. Las proteínas más pequeñas van a filtrarse a través de la barrera de filtración, ¿ya? Esta barrera está formada por el endotelio fenestrado, una membrana basal y los podocitos. Esta estructura está diseñada de tal forma que va a impedir el paso de proteínas de alto peso molecular como la albúmina. Entonces, las proteínas más pequeñas se van a filtrar aquí, van a poder atravesar esta barrera de filtración, pero a nivel del túbulo contorneado proximal van a ser reabsorbidas completamente, por lo que su presencia en orina pueden determinar una alteración tubulointersticial. Algunos procesos patológicos van a afectar esta función de la barrera de filtración y van a permitir que la albúmina aparezca en una concentración mayor a la que habitualmente encontramos, es decir, una concentración mayor de 30 miligramos por día. Por lo que la albuminuria, así se presenta en bajo nivel, puede representar un inicio temprano de una nefropatía y también su seguimiento nos puede ayudar para evaluar la progresión de la misma. La proteinuria puede ser medida de diferentes formas. Por tiras reactivas, sin embargo, estas van a medir más la concentración y no una cantidad exacta de proteínas, por lo que siempre deben ser confirmadas por algún otro método
y son menos sensibles para detectar proteínas diferentes a la albúmina. Las muestras de orina puntuales se recomienda que sea la primera orina de la mañana, son más fáciles de obtener y se puede relacionar con la creatinina. Entonces se puede hallar el cociente de proteínas creatinina o el cociente albúmina creatinina, que son las más utilizadas para realizar el cribado. Especialmente el cociente albúmina creatinina va a ser el marcador más utilizado en la nefropatía diabética. En pacientes no diabéticos hay un poco más de controversia sobre cuál es la prueba más adecuada para realizar un correcto cribado, aunque se ha demostrado que la albuminuria en diabéticos y no diabéticos representa un aumento del riesgo cardiovascular, mientras que la medición de proteinuria en orina de 24 horas va a ser el gold estándar. Existen múltiples estudios en los que se ha demostrado la importancia de la proteinuria en la patogenia de la progresión de la enfermedad renal, por lo que está asociada a un peor pronóstico renal, aumento de eventos cardiovasculares, a mayor hospitalización y mayor mortalidad en diferentes poblaciones. Y independientemente de otros factores clásicos de enfermedad cardiovascular. Otra cosa que debemos tomar en cuenta en la proteinuria es que existe una proteinuria no patológica que puede presentarse en la fiebre, en el embarazo, posterior a un ejercicio vigoroso, o también debemos tomar en cuenta que aumenta en la bipedestación, por lo que se recomienda realizar 2 mediciones de proteinuria para poder confirmar su existencia. Ahora vamos a hablar del cribado. La pérdida de función renal temprana en realidad es difícil de detectar porque la pérdida inicial de nefronas no se acompaña directamente con cambios en la tasa de filtrado glomerular, ya que existen diversos mecanismos compensatorios como la hipertrofia o la hiperfiltración, por lo que se considera que para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica debemos determinar la tasa de filtrado glomerular mediante fórmulas derivadas de la creatinina y la determinación de excreción urinaria de albúmina en la orina mediante el cociente albúmina-creatinina en una muestra de orina aislada. Como habíamos mencionado, en base a esto, la CADIGO clasifica la enfermedad renal crónica. Entonces, esta clasificación nos va a dar una estratificación de un riesgo relativo, ajustado para 5 eventos: la mortalidad global, la mortalidad cardiovascular, el fracaso renal tratado con diálisis, el fracaso renal agudo y la progresión de la enfermedad renal. Entonces, el riesgo menor corresponde al grupo que nosotros tenemos aquí de color verde. Este es el de bajo riesgo, en el que si no existe ningún otro dato de alguna alteración renal, pero existe este filtrado, no se puede catalogar ni siquiera como enfermedad renal crónica. Seguido está el color amarillo. Este nos va a dar un riesgo moderadamente aumentado. El naranja nos va a dar un riesgo alto y el rojo nos va a dar un riesgo muy alto. Entonces, a medida que se deteriora la tasa de filtrado glomerular o aumenta la albuminuria, nos va a dar un mayor riesgo. Entonces, cuanto más temprano sea la detección de la enfermedad renal en pacientes de riesgo, mayor será la probabilidad de que se evite la progresión de esta enfermedad para entrar en estadios más avanzados. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Nosotros dividimos los factores de riesgo en 3 partes: factores de susceptibilidad, que nos incrementan la posibilidad de un daño renal; factores iniciadores, que van a iniciar directamente el daño renal; y factores de progresión, que van a empeorar el daño renal y acelerar el deterioro
de la función renal. Dentro de los factores de susceptibilidad, vamos a tener la edad avanzada, una historia familiar de enfermedad renal crónica, el bajo peso al nacer, la raza negra, la hipertensión, la diabetes, la obesidad y un nivel socioeconómico bajo. Entonces, todos estos, como habíamos mencionado, van a incrementar la posibilidad de daño renal. Factores que directamente pueden iniciar el daño renal va a ser una injuria renal aguda, enfermedades autoinmunes, infecciones sistémicas como el VIH, la hepatitis C, la hepatitis B, y ahora que estamos en época de pandemia, el SARS-CoV-2 también se ha asociado con un factor iniciador de daño renal. Las infecciones urinarias, la litiasis renal, las obstrucciones de la vía urinaria, el uso de fármacos nefrotóxicos y la hipertensión arterial y la diabetes. Y los factores de progresión, como es la proteinuria persistente, el mal control de la presión, el mal control de las glicemias, el tabaquismo, la obesidad, la dislipidemia, la raza negra o asiática, la injuria renal aguda, la nefrotoxicidad, el tratamiento crónico con AINES, la obstrucción del tracto urinario, la acidosis metabólica y también las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora vamos a ver las recomendaciones. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías CADIGO, que son las que más se utilizan internacionalmente, recomiendan que la evaluación de tasa de filtrado de glomerular se utilice la fórmula CKD-EPI normalizada para ajustada para el tamaño corporal, relacionándola con el área de superficie corporal. Esta es la prueba inicial y en base a esta se debe valorar la necesidad de utilizar otros marcadores como la cistatina C, como habíamos mencionado previamente. Especialmente la cistatina C nos va a ser útil en adultos con tasas de filtrado glomerular entre 45 y 59 que no tengan marcadores de daño renal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la normalización de la tasa de filtrado glomerular? Para esto vamos a aplicar la siguiente fórmula. Entonces, la tasa de filtrado glomerular que encontremos, que por la fórmula, la vamos a multiplicar por 1.73 y vamos a dividirla para el área de superficie corporal. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo puede cambiar la tasa de filtrado glomerular de acuerdo al área de superficie corporal. Entonces una tasa de filtrado glomerular calculada de 100 mililitros por minuto, si es que un área de superficie corporal de 1.5, nosotros aplicamos la fórmula y nos va a decir que la tasa de filtrado glomerular es de 115, mientras que en un área de 2 metros cuadrados, la misma tasa de filtrado calculada, o sea, la de 100, aplicando la fórmula nos va a dar un filtrado de 86 ml minuto. Entonces, esta es la fórmula que nos recomiendan para poder realizar una evaluación inicial de la búsqueda de enfermedad renal crónica. La albuminuria va a ser también un parámetro muy importante para poder determinar un daño renal. Entonces, se recomienda realizarla en una muestra de la primera orina de la mañana y en orden descendente se recomienda primero el cociente albúmina-creatinina en una orina de muestra aislada. Segundo, la proteinuria en una muestra aislada y las tiras reactivas tanto de lectura automática como manual, siempre van a necesitar una confirmación. El cribado se debe hacer en pacientes de alto riesgo y es importante mencionar que para el diagnóstico nosotros debemos tener estas alteraciones por un periodo mayor de 3 meses. Y las guías CADIGO siempre nos recomiendan
o nos recalcan la importancia de identificar la causa de la enfermedad renal crónica, ya que esta tiene mucho pronóstico y nos ayuda a evaluar el pronóstico en general de la enfermedad y de la progresión de la enfermedad renal crónica. En la Sociedad Española de Nefrología, una parte importante que se diferencia de las otras guías es que en este documento se amplían las indicaciones de cribado con la intención de reconocer pacientes no solo con riesgo cardiovascular, sino también en riesgo de nefrotoxicidad. Entonces, lo que nos recomiendan es realizar el cribado en pacientes hipertensos, diabéticos, tipo 2 o tipo 1, cuando exista una enfermedad cardiovascular establecida, en mayores de 60 años, en obesos, cuando exista familiares de primer grado de pacientes con enfermedad renal o en enfermedades renales hereditarias, enfermedades obstructivas del tracto urinario, en pacientes con tratamiento prolongado con fármacos nefrotóxicos como AINES, sujetos con otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular como dislipidemia, síndrome metabólico, fumadores o enfermedades sistémicas, cuando existan antecedentes de insuficiencia renal aguda, en antecedentes de infecciones crónicas y también el antecedente de neoplasias, que estos son pacientes que están expuestos a muchos nefrotóxicos. Una vez realizado el cribado, la frecuencia del seguimiento dependerá mucho de la edad, de las comorbilidades y si existen más factores de riesgos asociados. El Colegio Americano de Médicos nos recomienda no realizar un cribado en adultos asintomáticos sin factores de riesgo, una proteinuria en alto riesgo, a realizar medición de la proteinuria en pacientes de alto riesgo, especialmente en hipertensos y en edad avanzada, y la albuminuria anual en diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico y tipo 1 a los 5 años. En las guías del Ministerio de Salud Pública nos recomienda realizar el monitoreo de la tasa de filtrado glomerular al menos una vez al año en poblaciones de riesgo. Se recomienda hacer controles cada 3 meses en pacientes con injuria renal aguda durante al menos 2 años. Identificar y controlar factores de riesgo para enfermedad renal crónica en todos los pacientes. Confirmar una prueba de proteinuria positiva mediante tira reactiva y un valor del índice albúmina creatinina mayor a 30 en una muestra de la primera micción de la mañana. Una albuminuria anual en pacientes con diabetes cuando la tasa de filtrado glomerular es menor de 60, en hipertensos, en obesos, cuando exista consumo de nefrotóxicos o cuando ya tengamos una nefropatía de base. Y en esto se añade la ecografía renal. Se debe realizar a personas con hematuria persistente, sospecha de uropatía obstructiva, mayores de 20 años con historia familiar de poliquistosis, una tasa de filtrado glomerular menor a 30 ml minuto y también previa a una biopsia renal. Ahora, ¿qué podemos decir de la implementación de estas guías? En este artículo realizado en España se analizó la prevalencia de la enfermedad renal crónica en mayores de 18 años, incluyendo 97.470 pacientes de atención primaria en un periodo de 5 años. Entonces, en ellos evaluaron que encontraron una prevalencia cerca del 10% y que era mucho mayor a medida que avanzaba la edad. Y en relación a la determinación de la albuminuria, se encontró que cuando tenían un filtrado entre 30 y 59, la determinación de la albuminuria apenas llegaba al 23.4% y en diabéticos ascendía hasta el 37.7%. Entonces, esto nos quiere decir que tal vez nos falta mucho para poder realizar un cribado adecuado mediante la albuminuria,
que nos indica un factor de progresión, un factor de mortalidad y un factor también de riesgo cardiovascular. Entonces, de acuerdo a esto, se estableció un algoritmo en la Sociedad Española de Nefrología. Entonces, el cribado de enfermedad renal crónica es muy importante en mayores de 60 años, en hipertensos, en diabéticos, en enfermedad cardiovascular, en antecedentes familiares de enfermedad renal crónica. Entonces, si es que no existe ningún factor de riesgo, no es necesario realizar el cribado. Pero si existe alguno de los factores que nosotros hemos visto previamente, sí se debe hacer un cribado. Entonces se va a hacer un filtrado glomerular y una albuminuria. Si el filtrado glomerular es menos de 60, tenemos dos opciones, que sea entre 30 y 60. Entonces, este valor se debe confirmar en 1 a 2 semanas. Cuando está confirmado, se debe valorar con eco renal y seguir una monitorización en 3 meses y ver cómo va. Si es que hay una progresión, si es que hay proteinuria o si es que hay algún signo de alarma o algún signo que nos demuestre que en realidad hay un daño renal, debemos remitirlo al nefrólogo. Si es que no hay ninguno de estos, se puede realizar un control por atención primaria. Ahora, si es que el filtrado es menos de 30 ml minuto, si es que es mayor de 80 años y no hay factores de progresión, ni tampoco nos planteamos una terapia de sustitución renal, puede seguirlo por la atención primaria. Mientras que si es menos de 80 años o existen factores de progresión, se debe remitir a nefrólogo. Ahora con la albuminuria. Si tenemos un índice albúmina creatinina menor de 30 miligramos por gramo, el cribado vamos a realizarlo cada 1 a 2 años. Si es que es diabético o es hipertenso, debe hacérselo anual. Si es que tenemos un valor entre 30 y 300, debemos controlar los factores de riesgo cardiovascular, controlar los factores de progresión y siempre se debe repetir esta medición 2 veces en 3 meses. Si es que no hay progresión, se puede controlar por atención primaria, pero si es que hay progresión o aumenta a más de 300 miligramos o el valor inicial nos da este resultado, es necesario remitir al nefrólogo. Otras circunstancias para la remisión a nefrología va a ser cuando la disminución exista en el periodo de cribado una disminución de la tasa de filtrado glomerular mayor del 30%, cuando se vea una progresión, es decir, un deterioro de la función renal, cuando existe hematuria y junto a una proteinuria, cuando existe hipertensión refractaria o también cuando exista anemia renal asociada. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta charla? La enfermedad renal crónica es una entidad en aumento con un alto impacto social, económico en la calidad de vida y está asociada a una elevada comorbilidad. La fórmula seca de EPI normalizada se recomienda para la evaluación de la función renal. No se recomienda realizar un cribado de enfermedad renal crónica en adultos asintomáticos sin factores de riesgo. En grupos de riesgo se recomienda un control anual de la función renal y en grupos específicos la albuminuria, como en diabéticos, hipertensos y obesos. La disminución de la tasa de filtrado glomerular y la medición de proteinuria o albuminuria están asociadas con un aumento de eventos cardiovasculares, mayor hospitalización y mayor mortalidad. Y algo muy importante es que cuanto más temprano sea la detección de enfermedad renal crónica, mayor será la probabilidad de evitar progresión a estadios más avanzados. Por lo que el cribado en toda la población de riesgo es muy importante. Bueno, muchas gracias. Si es que queda alguna duda o pregunta, les dejo mi mail